Es un honor presentar a un invitado cuya trayectoria brilla, literalmente, porque trabaja con plasmones de superficie. Carlos Andrés Gómez Vasco, alias el profe Vasco, hizo su pregrado en la licenciatura en Física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con maestría en Física en la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Como si eso fuera poco, actualmente cursa Ingeniería de Sistemas, demostrando que para él el aprendizaje no es una función que converge, sino una serie infinita y afortunadamente divergente de curiosidad. Su trabajo abarca áreas tan fascinantes como la plasmónica, la levitación diamagnética y la ciencia de datos aplicada, además de líneas activas en la enseñanza de la física. Es literalmente alguien que puede explicar cómo hacer levitar un imán y cómo hacer que un estudiante no se levite del salón antes de terminar la clase. Ha enseñado en múltiples universidades del país y actualmente es docente de la Universidad Distrital, donde combina óptica, machine learning y didáctica de la física con la soltura de quien sabe que, si la realidad tiene capas ocultas, es mejor iluminarlas con un buen modelo o con un buen láser. Dicen que cuando él combina física y ciencia de datos, el resultado no está ni en superposición ni en incertidumbre, está perfectamente clusterizado. Hoy, en el marco de este centenario, recibimos a un profesor que representa ese espíritu interdisciplinario tan propio de la ciencia contemporánea, la capacidad de moverse entre la luz, el magnetismo y los algoritmos en la misma naturalidad con que Planck cambió la historia al hablar de cuantos. Así que por favor, con un aplauso bien resonante y si hace interferencia constructiva, mejor. El profesor Carlos Andrés Gómez Vasco. Bueno, sin palabras, definitivamente. Muy buenas tardes para todos. Yo sé que ya a esta altura del evento deben estar agotados, cansados y pues yo soy un tipo aburridísimo. Entonces, pues va a procurar ser, digamos, lo más ejecutivo posible. Me doy cuenta que el profesor Leiva pues tiene bastante influencia en sus estudiantes con esa presentación que hicieron. Es más o menos el mismo discurso que hacía cartonado que el día que me llamó a invitarme a esta situación, digamos, tuvo allí, fueron como 10 minutos y al final el gran resumen es que si le podía acompañar en una charla. Entonces, pues yo acepté, pero es como esas llamadas cuando lo llaman a uno estos asesores de bancos y al final cuelga uno y dice, pero ¿por qué compré eso? Es efectivamente lo que sucedió. Y compré una cosa que ya lo aprendí y no lo volveré a hacer en la vida. Y es perseguir un Nobel, o sea, tratar de esto es una cosa complicadísima. Se llama Energías, Paisajes y Aprendizaje, el Nobel de Física 2024 visto desde la mecánica cuántica. Y bueno, más centradito yo creo que es el título de la física de la inteligencia artificial, que básicamente tenemos ahí. Bueno, la inteligencia artificial se ha metido en la vida de todos nosotros desde hace muchos años, pero es mucho más evidente, digamos, desde la pandemia o en la pospandemia ha sido supremamente evidente para nosotros. Sin embargo, en el 2018, Kathy Bowman, una ingeniera experimento de inteligencia artificial para poder conseguir la primera imagen de lo que sería un agujero negro. Fueron más o menos durante 10 noches, todo ahí en ese mapamundi pueden ver como todo el conjunto de telescopios apuntados todos durante 10 noches a algún lugar del universo, en donde dice que en el año 2017 durante 10 noches 8 telescopios apuntaron en una sola dirección y obtuvieron una monumental cantidad de datos, alrededor de 350 terabytes diarios por cada telescopio, y eso tocaba procesarlo. Entonces ese fue el problema, digamos, de ella, ¿no? Que pues es el gran problema. 350 terabytes en promedio, un computador personal tiene 1 terabyte, 2 terabytes. Eso quiere decir que cada noche más o menos se tenían 350 computadores llenos de información durante 10 noches, y ahora cómo vamos a organizar ese problema. Eso es un problema bastante complicado,
pero bueno, resultó en la primera imagen de agujero negro. Y eso nos da una idea del poder, digamos, que ya tenía la inteligencia artificial antes de ChatGPT y todas estas cosas que teníamos ahí. Pero no todo puede ser así aburrido, ni en ese problema, ni en esa situación. Todos sabemos, básicamente, que la inteligencia artificial pues nos da otras herramientas y hoy tenemos cómo solicitar una cita médica con un chatbot o cómo poder volvernos una caricatura o cómo poder hacer las tareas con Cloud, con Gemini, con ChatGPT, con DeepSeek o incluso tomarse fotografías reales, ¿cierto? Con grandes de la industria. En ese almuerzo pues pueden encontrar, creo que no son muy conocidos, pero van a encontrar allí a Hinton, a Hopfield, de los que les voy a hablar en un rato, y los otros tres creo que hacen algo por ahí. Bueno, en el 2024 hubo un problema gigantesco, digo yo desde el punto de vista científico, porque el 7 de octubre de 2024, estas dos personas o estos dos personajes fueron nombrados como los ganadores del Premio Nobel de Física, y eso a más de un físico no le gustó. Eso fue, digamos, un debate largo, vinieron una cantidad de influenciadores, científicos y demás, y ustedes encuentran en internet todo lo que quieran. Anoche vi 800.000 videos porque yo sabía que había sido debate, pero no tanto como lo que vi anoche. De si sí o de si no. Y la cosa es más o menos que en el anuncio oficial se señala que el premio es para Hopfield y Hinton, porque por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permitían el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Cuando estuvimos en la gala de premiación, pues la idea básicamente, o lo que explicaban ellos allí en esa cena, fue que la idea es que las técnicas de redes neuronales artificiales no son solo ingeniería de software, y que usaron conceptos de la física estadística y la mecánica de sistemas para poder hacer funcionar o poder aprender ese par de cosas. ¿Listo? Entonces, recuerden muy bien esos dos rostros porque son, digamos, los protagonistas de este capítulo. Pero, como mi misión es tratar de explicar en estos 10, 15 minutos por qué es que ganan el Premio Nobel de Física, por qué de Física, este par de personajes, pues tengo que remitirme a alguien que también tuvo un problema parecido al de Katy, que es Ernest Einstein en 1925, cuando, como es costumbre, su director de trabajo de doctorado le dijo básicamente algo como: hay que tratar de crear un modelo para que podamos explicar materiales ferromagnéticos o para poder explicar cómo funcionan un poco los imanes. Y entonces Lenz le deja esa tarea a Ising y Ising se inventa o empieza a trabajar en ello, obviamente, y empieza a establecer algo así que es como lo que están viendo ahí en el GIF o en la simulación, como lo quieran denotar. Y es que utiliza cada uno de los átomos y a cada uno de esos átomos le asume una cantidad que podría ser como un momento magnético o un spin. Los puntos en rojo y los puntos en verde que empieza a plantear Ising representan átomos que tienen spin hacia arriba o spin hacia abajo. Y lo que están haciendo básicamente es tratar de establecer un poco que entre todos esos modelitos o entre todos esos átomos hay algún tipo de operación colectiva que coincidencialmente hace que todos ellos empiecen a alinearse como se alinea el vecino o como esté alineado el vecino. Es decir, hay una presión social entre los diferentes átomos para que todos empiecen a orientarse. Y cuando empezamos a dejar que eso evolucione en el tiempo, entonces aparece lo que se ve en la gráfica de allá, que es básicamente que se van haciendo algunos dominios que son dominios magnéticos, y esos dominios magnéticos podemos observar que van mostrando que la temperatura es una variable importante que va descendiendo hasta que vamos llegando, digamos, a esos dominios o a ese orden. Y que a su vez la energía interna del sistema también es una energía que está, digamos, disminuyendo. Lo que quiere decir que esos dominios o esas alineaciones de los diferentes spins están íntimamente relacionadas con que ocurren cuando la energía se minimiza. Y ese es un concepto, digamos, allí fundamental. La cantidad, digamos, como lo estableció Ising en su momento, es una expresión muy sencilla, que es esta que pueden observar allí, que es una energía que va a ser igual
a un J, que es más o menos una medida de qué tan fuertes están interrelacionados dos átomos, donde el momento o el spin de los átomos es S sub I y S sub J para dos átomos cualquiera. El modelo es simple y se puede resumir en lo que aparece en la diapositiva, y es que todos, digamos, quieren alinearse con sus vecinos, que la energía del sistema es baja cuando están ordenados y alta cuando hay conflictos, que el sistema evoluciona buscando reducir siempre su energía y formando patrones ordenados que luego se denominaron dominios magnéticos, y que la temperatura en general lo que hace es que si aumentamos la temperatura lo vamos a llevar más al desorden y no vamos a tener esos dominios, y que si la temperatura es baja, entonces ellos sí van a llegar a ese orden. Entonces, al enfriarse en general, lo que obtenemos es que esos dominios magnéticos podrían llegar a conformar o a dar la explicación de lo que es un imán real, ¿cierto? Y ese es el famoso modelo ISI. Y eso es muchísimos años de física en una diapositiva, pero pasemos porque eso es simplemente la introducción de lo que queremos. Eso fue en el 1925. 1943 llegaron aquí dos personajes que se llaman McCulloch, tal vez, y Pitts. El uno es un neurofisiólogo y el otro es un lógico matemático más bien empírico. Y lo que sabía más o menos el de neurofisiología era más o menos para la época cómo funcionaba una neurona en el cerebro, que más o menos sabía que se le podía excitar o inhibir, y de esa manera la neurona podía disparar algo y prender algo más, pero no se sabía nada más, no se sabe nada de lo que podríamos saber en estos tiempos, de lo que es un potencial de acción, de lo que pasa dentro de la neurona, de la fisiología, de nada más. Eso era lo que se conocía para 1943. Entonces, digamos que este artículo es el artículo cumbre aquí, porque el deseo de ellos era demostrar que el pensamiento podría expresarse formalmente mediante lógica matemática. Ese era como el camino a seguir. Su objetivo en ningún momento, y el de ninguno, ni el de los ganadores del Premio Nobel de Física 2024, es crear la inteligencia artificial. Ninguno estaba buscando eso. Entonces, su objetivo no era crear una inteligencia artificial como la conocemos hoy. Eso nació mucho después. La idea era poder responder, ¿puede el cerebro calcular? Y cómo es que ese cerebro humano calcula. Entonces, se inventaron una especie de neurona. En muchos cursos uno pone la neurona biológica ya con las dendritas y toda esta cosa, y luego pone esto, pero realmente esa idea creo que está un poco trastornada y equivocada, no es del todo así como lo establecieron. Entonces, jugando con la lógica matemática, lo que ellos decían es, podemos hacer unas variables que se puedan responder como verdadero o falso, unas variables binarias que podamos colocar acá, x1, x2, x3, que pasan, digamos, a una función que hace precisamente una sumatoria, y después pasa por algo que llaman una función de activación, y al final pues vamos a obtener una salida. Entonces, ahí en el papel uno podría decir que quiero saber si voy a ir a un parque de atracciones, y las tres preguntas a contestar serían: el parque está cerrado, el día está despejado, es fin de semana, y a partir de contestar a eso con verdadero o falso, podríamos meter todo eso en esta lógica, hacer la suma, y al final en esta función de activación tratar de encontrar una especie de función paso que lo que me termina diciendo es si respondió esto o respondió aquello, se activa o no se activa la neurona, y la cosa se vuelve muy binaria. Y esa era como la misión, digamos, a grandes rasgos de lo que querían hacer. ¿Qué sucede básicamente? Pues eso es magnífico, porque con eso, en principio, para 1943, que es más o menos este paper, ya se conocía todos los trabajos de Alan Turing, y entonces específicamente en computación lo que podríamos saber es si con lo que tengo atrás puedo construir las compuertas lógicas, pues puedo hacer computación, porque la computación está basada precisamente en las compuertas lógicas clásicas, la AND, la OR, toda esa cosa que le explican a uno de múltiples formas en múltiples cursos. Aquí, por ejemplo, tienen la compuerta NOT, entonces imagínense que ponen una neuronita así artificial como la que están planteando, y entonces efectivamente le ponen unas entradas, y aquí está la tabla de verdad, y lo que termina haciendo es que allá en el plano que observan en la parte superior se puede hacer una división para saber si estoy negando o no estoy negando, es decir, una manera matemática de reconstruir la compuerta OR. Aquí abajo tienen el mismo ejercicio, pero para la compuerta AND, y básicamente lo que encontramos es que son esas líneas verdes lo que representan son unas fronteras de decisión para saber cuál va a ser la salida. Y eso está genial, porque con eso voy a poder hacer computación, y eso es básicamente lo que se quería hacer.
cómo poder hacer eso. Pero había un problema fundamental, y es que entre los lógicos y los matemáticos, pues para 1948, obviamente Pitts ya había leído todos los trabajos de Alan Turing y un poco de cosas allí, y era casi seguro que él conocía porque venía más o menos del mismo círculo académico, aunque no se hubiesen escrito cartas, como lo hacían románticamente los científicos de la mitad del siglo pasado, ¿no? Entonces ahí lo único que va a suceder es que podía uno construir con esto fronteras que se pueden separar de manera lineal, no podríamos hacer nada más. Y pues ahí hay otros problemas. Si ustedes piensan ahora aquí, no sé, en la compuerta XOR o en la compuerta XNOR o en las compuertas NAND, pues esas ya no se van a poder separar con una sola linecita. Y ese era, digamos, uno de los problemas fundamentales que surgía de este trabajo que está acá. Entonces eso quedó ahí como en el limbo, y después más o menos hacia 1950, en los 50 o en los 57, llegó este señor que se llama Rosenwald, y él montó algo que se llama el perceptrón, pero entonces quiso hacerlo de manera experimental, utilizando electrónica. Para esa época, pues imagínense cómo se hacía una red neuronal. Entonces lo que ven allá son, lo que ven al lado de Rosenwald es una fotocelda, así como con la que juegan hoy en el laboratorio, pues una fotocelda ya, como 20 por 20 fotoceldas, una matriz de entrada, y entonces ponía de frente una fotico de hombres y foticos de mujeres. Y digamos que todos estos pesos o estos Ws que hay aquí, que luego van a entrar aquí a ser como la suma o el producto de la función de salida, eran potenciómetros. Entonces, analíticamente, ¿yo qué hago? Cojo esos pesos, juego con esos pesos, les voy modificando valores. ¿Cómo lo hicieron ellos experimentalmente? Con potenciómetros allá a mano, ajustando el valor de la resistencia, a ver cómo podían ajustar el peso. Y entonces ya desde esa época, aquí está Rosenwald trabajando, y desde esa época ya se quería hacer algo con inteligencia artificial, y es que básicamente pudiera identificar si le muestro imágenes de hombres o de mujeres y me pudiera decir básicamente la máquina efectivamente si es hombre o si es mujer. Y eso, digamos, ahí hay un video en YouTube que encuentran con esas características, pero eso se sale a YouTube, yo creo que mejor no. Bueno, entonces eso se quedó por ahí, no surtió mucho efecto, entonces todo eso se fue a pique y duraron más o menos desde la década de los 60 y los 70 fue lo que llamaron el primer invierno de la inteligencia artificial, y ahí fue cuando básicamente pues no hubo mucho trabajo allí, hasta que llegó Hopfields. Hopfields es un físico de bastante recorrido, que incluso el mismo Feynman lo llamó para que trabajara con él en algunas cosas muy particulares. Entonces, específicamente, aquí lo que tenemos es el nombre que le pone al artículo. Eso es lo curioso a la hora de rastrear un poco ese Nobel. Y entonces dice que las redes neuronales y los sistemas físicos con habilidades computacionales de fenómenos que son emergentemente colectivos, o una cosa particular. Entonces lo que hizo Hopfields en 1982 en este paper básicamente fue establecer el mismo modelo de Ising, pero para las neuronas. Y entonces planteó, este es digamos el problema más típico o el más fácil, y es no tenemos esencialmente dos átomos, sino que ahora vamos a tener dos neuronas, como los dos perceptrones, si lo quieren ver, de Rosenfeld. Y lo que hizo fue conectar los dos perceptrones. Y entonces si la neurona está activa le ponía +1, si la neurona no está activa le ponía -1, es básicamente el peso que tiene allí, y había una conexión entre ellas que es ese parámetro W o omega, como quieran llamarlo ahí, J, que va a tener, digamos, un numerito. ¿Listo? Y su idea principal, ¿cierto? Básicamente era rastrear, ¿cierto? Lo dicen en todos los artículos de divulgación, un panorama de la energía, calculando la energía de ese sistema como si fuera precisamente la energía del modelo de Ising. ¿Listo? Y entonces, si se dan cuenta, si recuerdan, la energía era algo así como -J por la sumatoria de unos parámetros S sub I, S sub J. S sub I, S sub J son ese +1 o -1, y ese J sería como la fuerza de interconexión entre las dos neuronitas que están allí, que es en últimas nuestro omega, nuestro W allí. Y entonces lo que ellos quieren hacer básicamente es mapear, o construyó, digamos, básicamente un mapa de lo que podría ser la energía. Entonces aquí en este gráfico traté de hacerlo, y es
Tenemos un spin 1 y un spin 2, como si esas dos esferitas o esas dos neuronas azules fueran precisamente spins. Y entonces fíjese que cuando ambas están en valores o más 1 o menos 1, ¿qué tenemos? Unas puntas extrañas abajo, ¿cierto? Que son como mínimos. Y si estamos representando, digamos, la energía en el eje Z, entonces tenemos unos mínimos de energía. Y esos mínimos de energía van a ser importantes porque con esos mínimos de energía es con los que precisamente Hubble establece entonces cómo podrían ser esos mínimos de energía los puntos a recordar. Es decir, ahí es donde van a estar las memorias, que es lo que está planteando en este sistema. Y entonces la charla se llama paisajes porque cuando usted busca artículos de divulgación, ese es el paisaje, ¿cierto? Pero ahí solamente teníamos 2 neuronas. Ahora imagínense que tenemos 3, 4, 5 y las redes de Hubble lo que hacen es que interconectan todas con todas, como se ve allá. Entonces allá tienen un poco de conexiones todas con todas y ahora intentemos hacer el gráfico que está en la diapositiva anterior, pero todas con todas. Entonces necesitamos 2, 4, 5 dimensiones para hacer eso. Y esas 5 dimensiones para hacer eso pues no son fáciles de dibujar. Entonces lo que va a suceder básicamente es que los artículos de divulgación ponen estos paisajes lindos y hermosos que ustedes ven acá. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que sucede? Pues básicamente lo que se está planteando es que podríamos utilizar, por ejemplo, redes neuronales o imágenes, digamos, si quisiéramos enseñarle a una máquina que ese parámetro es el parámetro J, entonces podríamos marcar algunos de esos puntos, pero cada uno de esos puntos se convierte luego en una neurona de la red de Hubble. Entonces ahí, no sé, ahí son como no sé si son como de 15 por 20, una cosa así. Entonces tendríamos una red supremamente amplia y muy conectada, ¿cierto? Si quieres, visualiza aquí. En internet encuentran muchas herramientas no code para tratar de entender esa inteligencia artificial. Este es uno de ellos. Si quieres, bájalo un poquito, por favor. Entonces, lo que se pretendía básicamente es que si ahí tienen, no sé, 25 por 25 píxeles, por favor, puedes hacer una X eso. Muy bien. Listo, y le das memorizar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues básicamente lo que construimos fue una red de Hubble que tiene todos esos cuadros horizontales por todos esos cuadros verticales, conectadas todas entre sí, y ajustamos todos los omegas o las interconexiones entre ellas. ¿Listo? Si quieres le das, por favor, limpiar la grilla. ¿Listo? Y ahora haces una X chiquitica por ahí en cualquier parte. No tan chiquita. Eso, listo. Y ahora le dices, no, el del lado. Sí. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Qué aprendió? Aprendió que el patrón, primero le enseñé un patrón, ¿y qué hice con ese patrón? Hacer ese famoso paisaje que está allí, en donde los mínimos de energía de esas múltiples conexiones de la red que teníamos allí están mostrando precisamente un patrón aprendido que es la X. Luego cuando lo reconstruyo en cualquier otra parte y le digo que por favor me diga qué fue lo que hice, pues le doy allá en el botón de recall y me está diciendo lo que usted hizo era una X, porque eso fue lo que yo aprendí. Pero ese fue, digamos, el punto cumbre de estas redes volvemos a las diapositivas, por favor, Entonces allá pasa lo mismo, pueden pensar que lo que tenemos es un patrón allá que parece una J, este es su famoso paisaje de mínimos de energía, y cuando escribo o hago algo parecido, lo que me retorna, si escribo eso que está allá que parece una J, lo que él se acuerda es que eso es como una J. Y entonces lo que están imitando es el pensamiento humano, ¿cierto? Yo no necesito siempre recordar a alguno de ustedes con la misma ropa, con el mismo peinado, no. Más o menos recuerdo un patrón y cuando me lo vuelvo a encontrar por la calle, ¿cierto? Si estoy de buenas pulgas, pues lo recuerdo y lo saludo, ¿cierto? Que es básicamente lo que está allí. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con ese paisaje, que es como lo quieren llamar? Pues estas redes de Hubble, todas las neuronas interactúan todas con todas, ¿cierto? Pero con 1 millón de neuronas, más o menos vamos a tener 10 a la 12 pesos. Que eso es una cantidad exorbitante, o sea, totalmente ineficiente. Y una cosa que se puede calcular utilizando también la física estadística es que la capacidad máxima de memoria es de 0,14n, donde n es el número de neuronas que yo le ponga allí. O sea, solamente el 14%. Puedo recordar, digamos,
si tengo 100 neuronas, puedo poder construir, digamos, algo así como 14 patrones para que recuerde, ¿cierto? Ahora, si hago un proceso que más o menos es tratar, este es un problema de la computación, que es poner 8 damas configuradas en un tablero de ajedrez sin que ninguna se ataque con ninguna. Es un problema pacifista. Entonces, nada va a tocar con nada. Y la pregunta es, ¿cuántas soluciones hay? Hay algo así como 51 que más o menos se revisan en ciencias de la computación. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hago eso, pues esto va a tener 8 neuronas por 8 neuronas que me dan 64 neuronas. Y entonces dije yo, hagamos el gráfico del paisaje. Pero el gráfico del paisaje no lo puedo hacer porque solamente tengo 2 dimensiones, ¿cierto? Y la tercera sería para la energía. Entonces, arriba pueden observar ese gráfico. ¿Cómo? Haciendo que las 64 se proyecten solamente sobre 2 y ese es el paisaje. Y ya ese paisaje, esos son los paisajes que realmente salen, o ese de allá o ese de allá. Realmente no son paisajes tan bonitos como dice en la divulgación, ¿cierto? Entonces, ahí hay un poco de mínimos y muchos de esos mínimos que ustedes pueden ver ahí pueden ser una solución precisa a ese problema de las 8 redes que están ahí. Entonces, con esto, esos paisajes empiezan a mostrarme a mí que los mínimos de energía traídos desde la analogía con el modelo de Ising son precisamente las memorias para esas redes neuronales. Bueno, eso fue en, se me olvidó ya, 1982. Este señor se llama Hinton, se conoce como el padrino de la inteligencia artificial, ¿cierto? Está es más o menos curioso porque Einstein también se gana el premio Nobel, hace esto, hace lo otro, luego la bomba atómica, luego tal cosa, y luego entró en la etapa de depresión, y qué hice, y entonces la ciencia para dónde tiene que ir. Esto le está pasando hoy a Hinton, ¿sí? Se gana el premio Nobel el año pasado, pero ya renunció a Google y ya renunció a otras empresas y ahora anda por todo lado tratando de que cuando lo citan a conferencias decir, espere que la inteligencia artificial nos va a destruir, espere que… En ese proceso anda Hinton ahora después de ganar el premio Nobel. Entonces, ¿qué pasó con Hinton? Hinton dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer para solucionar los problemas de las redes de Hopf que teníamos antes? Entonces, en ese caso particular, pues él dijo, bueno, intentemos colocar… digamos que allá todo era determinista, se activa por un peso, por el otro, solo el modelo de Ising, no había nada. Entonces dice, pues si la cosa viene como desde la física estadística, lo que propone Hinton es, vamos a crear algo que se llaman las redes neuronales de Boltzmann, o propone una cosa como la siguiente. Y es que básicamente vamos a tomar todas esas unidades neuronales, las vamos a juntar unas con otras, ¿cierto? Y vamos a tener unas unidades que son ocultas y unas unidades visibles. Las unidades visibles, por ejemplo en estas imágenes, que son imágenes que siempre se usan como para ilustrar estos temas, son dígitos hechos a mano ahí en 28 píxeles por 28 píxeles. Entonces podemos organizar allá 28 píxeles, pero le voy a sumar otros píxeles que no van a ser para cada uno de estos. Unos píxeles que lo que hacen esas unidades neuronales es, por ejemplo, identificar bordes raros, cosas adicionales, no solamente el valor de 0 y 1 en cada uno de los píxeles de esas imágenes. Entonces lo que hacen aquí básicamente es establecer que a cada una de esas unidades neuronales ya no las va a poner de esa manera, sino que les va a asignar una probabilidad, es decir, ya no va a ser determinístico. Y esa probabilidad que le va a asignar básicamente se comporta como se comporta la distribución de Boltzmann para la física estadística, en donde si quiero subir a un valor energético más alto, pues la probabilidad va a ser cada vez, digamos, más pequeña. En cambio, si voy a pasar de un nivel energético más alto a uno más pequeño, pues voy a tener una probabilidad más alta. Ya sé todo el proceso y aquí abajo, digamos que se puede considerar utilizando dos estados como los dos iniciales con los que estábamos, y al final descubre que la probabilidad se va a comportar como una función sigmoidal y que esa función sigmoidal que está allí le va a permitir entonces… Recuerden, una función sigmoidal viene como así, sube un poquito y vuelve, que es decir, se me vuelve casi como muy cercano a una función escalón, que me va a permitir decir está activo o no está activo. Y entonces, lo que empieza a hacer con esto Hinton es básicamente buscar, digamos, diagramas energéticos y cómo evolucionan en el tiempo. Y aquí vemos un gráfico de cómo evolucionan en el tiempo y vemos esos paisajes de los que estábamos hablando hace un rato, en donde algunos mínimos de esos pues son precisamente dígitos de esos. Entonces este mínimo, si estoy por aquí con estos valores energéticos, es un 5, si estoy por aquí con este valor energético será un 0, será un 4, y de esa manera digamos que logra aprender, digamos, ese trabajo. Sin embargo, sigue siendo muy costoso computacionalmente hacer eso, y entonces se inventa lo que se llaman las
máquinas restringidas de Boltzmann, y es que descubre que no hay que conectar todo con todo. Listo. Y entonces, en ese orden de ideas, lo que hace es que desconecta todas y aparecen las famosas redes neuronales como las conocemos ahora, que son básicamente redes neuronales que van una detrás de otra, capa por capa. Y aquí, en este artículo de 1986, es donde aparece el famoso algoritmo de backpropagation, que es con el que hoy todavía se entrenan las redes neuronales, que básicamente lo que hace es que va hacia adelante, revisa todos los cálculos hacia adelante, revisa qué también predice, calcula el error de predicción y empieza a devolverse y ajustar cada una de esas interconexiones de ese modelo de Ising. Dale adelante. Que es más o menos esto. Y haciendo esto, los paisajes se parecen más bonitos, son mucho más interesantes. Aquí abajo hay un paper, por si lo quieren tomar, ahí explican muy bien cómo funciona todo lo de la mecánica estadística allí. Entonces ese backpropagation lo que hace es que, dale, vamos yendo hacia adelante, vamos haciendo unos cálculos hacia adelante, dale porfa, hacia adelante, llegamos al final, vemos allá al final, ay mire, lo que tenemos es que no estaba prediciendo también esa red neuronal, entonces calculamos una función que se llama la función de pérdida, que básicamente es comparar qué debería predecir, ¿cierto? Con lo que estaba prediciendo, calculamos ese error y entonces nos devolvemos, y cuando nos devolvemos lo que hacemos es que ajustamos los parámetros omegas para luego volvernos a ir hacia adelante, y entonces, hacia adelante. Y entonces empezamos a entrenarlo hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo que llaman el algoritmo forward backpropagation, que va hacia adelante y hacia atrás haciendo un ajuste de todos los parámetros y pudiendo luego descifrar, digamos, esas características. Y eso ha resultado tan interesante que con eso funciona más o menos, con una cosa así, funciona ChatGPT, funciona el DeepSeek, funciona, pueden generar, digamos, pueden ustedes si quieren, pueden intentarlo, hacer una foto de ustedes con algún premio Nobel, cosas de ese estilo. Y funciona muy bien, pero la idea es mucho más fructífera cuando los físicos por acá, como en el 2019, agarraron esa idea y dijeron, mire, si la función de pérdida es solo con datos, ¿por qué no le damos más información? Que cada vez exista menos data y exista más física. Y entonces le podemos poner también una pérdida por ecuación diferencial, una pérdida por condiciones de contorno, una pérdida por condiciones iniciales, y podemos intentar que no sean con datos, sino con información física. Y ahí aparecieron unas redes neuronales especiales denominadas las famosas PINs. Y es precisamente esas las que llamamos redes neuronales informadas por física. Esta es con un método numérico del SEM y esta es con PIN, miren, para un problema que es la solución comparativa y guían bastante bien. Pero la cosa no para ahí, ¿sí? Todavía hay más tentáculos de este trabajo que está aquí. Porque por allá en 2016, en ese paper, hablan de las máquinas de Boltzmann cuánticas. Y entonces quieren plantear precisamente lo mismo que ya se planteó como máquina de Boltzmann, pero ahora cuántica, porque se hacen la pregunta, ¿qué tal si esos pesos W no fueran continuos, sino que pudieran ser, digamos, estados de la mecánica cuántica discretos? Y entonces es donde aparece la construcción o la predicción de montar circuitos cuánticos y con computación cuántica, y ahí es donde aparecen las redes neuronales cuánticas. Es un tentáculo que está o sea, es una línea que va surgiendo y subiendo, las famosas Q-pins y todo lo que ustedes puedan ver por ahí está en furor. Pero la cosa todavía tiene un tentáculo más allá. En el 1995, este señor Neil, que es un estudiante de doctorado de Hinton, se propone revisar un poquito qué es lo que pasa con una red neuronal y dice, bueno, es que la red neuronal podría parecerse a un campo, como el concepto de campo en física, como con el que jugamos al campo de velocidades o el campo gravitacional. ¿Qué tal si agarramos dos entraditas y la salida es como esa sábana que tenemos ahí, nos fijamos en un punto, cuando nos paramos en ese punto, jugamos con todos los parámetros de la red, jugamos con todos ellos y eso construye un poco de gráficas ahí de sábanas de eso y revisamos y vemos que eso nos da una distribución, como una distribución de probabilidad. Y entonces lo que cifra en este texto, en este libro, básicamente es que lo que tenemos ahí, ¿cierto? Es un fenómeno gaussiano. Y entonces todo eso, cuando la red neuronal crece infinitamente, llega a convertirse específicamente en una distribución gaussiana. Y puede ser que crezca infinitamente en una sola capa o que crezca infinitamente en muchas capas. Como sea, llegó a una distribución de los pesos que se parece a un fenómeno gaussiano. Y entonces tengo un proceso gaussiano interesante allí. ¿Y qué es lo interesante de eso? Muy interesante. Los campos cuánticos con los que describimos casi toda la naturaleza actual funcionan exactamente de la misma manera. En el año 2020,
se creó IIF, creo que es el nombre, que es un instituto que busca, financiado por los Estados Unidos, por la Fundación de Ciencia Nacional de Estados Unidos, busca básicamente buscar relaciones entre la física fundamental y la inteligencia artificial, con dos cosas fundamentales. La primera es habilitar el descubrimiento en física, de nuevo conocimiento físico, y la segunda es avanzar y ayudar a avanzar la inteligencia artificial. O sea, ahí está, digamos, el matrimonio de la IA y la inteligencia artificial. Eso queda ya como entre 4 grandes universidades, pero generalmente, digamos, donde está el centro de operaciones de este instituto es precisamente en el MIT, en el área de allí. Bueno, y básicamente esa es la conexión que existe entre esa física. Entonces, para cerrar, la cosa es muy simple. Se los voy a poner en estos términos. Cada cual, con esta discusión muy somera, muy rápida y a grandes rasgos, puede decir si realmente Hinton y realmente Hubble se merecían el Premio Nobel de Física o si lo que nos hicieron fue realmente un gol. Esta también la creé con inteligencia artificial, pero si se dan cuenta, no son los físicos, sino que es la misma imagen, pero con todos aquellos a los que gracias, hoy les tenemos que dar las gracias porque son la referencia bibliográfica de este trabajo y son gracias a ellos que nosotros podemos construir imágenes de este tipo. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Vamos a pasarle entonces a una breve ronda de palabras o preguntas. Entonces, alcen la mano quienes desean intervenir. Perfecto. Hola, profesor Vasco. Es que yo no me escucho. La pregunta viene relacionada a cómo se hacen las proyecciones de esa superficie de energía. Usted estaba hablando de que tenemos 64 coordenadas independientes y de ahí se hace una proyección de esas 64 coordenadas para pasarlas a 2. Mi pregunta va relacionada en cómo se hace ese proceso. Pues el proceso hay múltiples técnicas para hacerlo, pero la situación básicamente es la misma, es álgebra lineal. Usted tiene un vector, si usted tiene un vector que va en 2 dimensiones, usted puede hacer una proyección de ese vector con un producto interno directamente a 1. Entonces aquí casi todas las técnicas hacen exactamente lo mismo. Usted tiene un hiperespacio de un Pokémon de vectores y usted proyecta todos esos vectores a lo que puede graficar, que tristemente son solamente 3 ejecitos, pero es una proyección ahí. Perfecto. Entonces, no sé si existe alguna otra palabra. Profe Reño. No, yo quiero saber cuánto se demoró preparando esta charla. Pues en tiempos prepandémicos hubiera sido bastante, pero pues todos ustedes, sobre todo los de este lado, saben muy bien que la IA hoy, digamos, ayuda bastante y es bastante rápida. Es decir, lo que antes uno tenía que leer, ver, revisar, realmente hoy uno lo charla con la IA y hay algo importante que sí hay que saber y es tener un juicio crítico de lo que me dice, porque todas están sesgadas y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en general pues no fue tanto, pensé que iba a ser más, pero bueno. Bueno, tenemos ya la última palabra, profe Leiva. Siendo así, entonces para el otro año otra charla, ¿no? Gracias. Bueno, Fuerte muchas aplauso. gracias.